Bienvenidos a este video. Hablaremos sobre glicólisis y cáncer y cómo se ven relacionados en el efecto Warburg. Para comenzar este video hablaremos un poco de qué es el cáncer. El cáncer es una enfermedad en la que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. Es una enfermedad que afecta a millones de personas a través del mundo y se le conocen alrededor de 200 tipos de cáncer, siendo los más importantes el de pulmón, mama, piel y el cáncer colorectal. A través de varios estudios se ha determinado que una de las principales características de las células cancerígenas es que tienen un metabolismo energético alterado. Por lo tanto, si hablamos de metabolismo energético debemos hablar del metabolismo de la glucosa. La glucosa, a través de procesos de oxidación, brinda moléculas de ATP para que se lleven reacciones que necesitan energía dentro de las células. Uno de estos procesos de oxidación se le denomina glicólisis, que es uno de los más importantes cuando hablamos de cáncer, debido a que va a generar un efecto llamado efecto Warburg, que hablaremos un poco más adelante, ya que trae algunas consecuencias como la sobreexpresión de las enzimas glucolíticas, alteración de la regulación del pH intracelular, cambios inducidos de la hipoxia y programación metabólica por la pérdida de función de la P53. Entonces sabemos que el cáncer se da en tejidos diferenciados y que estos tejidos presentan alteraciones genéticas. Como tal, las células de estos tejidos presentan alteraciones genéticas. Entonces, viendo la importancia de estudiar este tipo de células, pues en el año de 1920 hacia adelante, un bioquímico alemán llamado Otto Warburg realizó ensayos enzimáticos y de respiración celular, llegando a una conclusión, que era que la glicólisis fermentiva en las células cancerígenas se daba aún en condiciones aeróbicas. Esto quiere decir en presencia de oxígeno. Esto era una refutación a lo que presentaba Louis Pasteur, debido a que él decía que la glicólisis fermentiva solo se presentaba en procesos anaeróbicos, es decir, que no había presencia del oxígeno. Por lo tanto, Warburg dijo que en el cáncer no había un metabolismo oxidativo, debido a que había una glicólisis fermentiva aún en condiciones aeróbicas. Por lo tanto, realizó algunas hipótesis diciendo que se debía quizás a daños irreversibles en las mitocondrias, porque sabemos que en las mitocondrias tienen como tal su material genético que va a realizar la síntesis proteica. Quizás alteraciones en esto pues hagan que haya un metabolismo pues erróneo, pero hoy se sabe que el cáncer no se puede delimitar solo a una función como esta, sino que como tal el cáncer tiene múltiples procesos patogénicos, se debe a muchísimas cosas, por lo que podemos decir que es un proceso que necesita un mayor anabolismo, debido a que hay síntesis descontrolada tanto de membranas como de diferentes orgánulos como tal que necesita la célula. Entonces vamos a hablar un poco sobre el metabolismo normal de una célula. Una célula como tal, para llevar sus procesos, necesita de energía que la brinda el ATP. Este ATP es necesario para la proliferación celular. El ATP se puede dar de diferentes formas. Una de ellas es el ciclo de Krebs, que son reacciones cíclicas que van a generar la reducción de algunas coenzimas que a partir de algunos complejos de la cadena respiratoria van a formar en la fosforilación oxidativa finalmente el 90% de la energía disponible de la célula. Se dice que son alrededor de 36 ATPs que se brindan en este proceso. Otro de los procesos que podemos ver es la glicólisis, que la glicólisis son 10 reacciones enzimáticas acopladas que su función es pasar la glucosa a piruvato para que este piruvato se pueda unir como tal a la coenzima A o al oxalacetato. En su efecto también puede generar un metabolito secundario como lo es el lactato. ¿Qué pasa en el metabolismo cancerígeno? En el metabolismo cancerígeno se da que hay una glicólisis aumentada aún en niveles aeróbicos, que se le denomina efecto Warburg. Entonces, debido a este proceso de glicólisis se da este metabolito secundario que es el lactato. Este lactato va a hacer que en las células cancerígenas tengan propiedades invasivas para que puedan afectar como tal la estructura de los tejidos.
¿Qué pasa? ¿Cómo se alteran esta estructura de los tejidos? Debido a que hay una estimulación de diferentes factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelial y su receptor VEGF y VEGFR, que es su receptor. Entonces, ¿qué hacen estos dos? Estos dos son los encargados de llevar como tal el proceso de angiogénesis. La angiogénesis es responder a estímulos para generar vasos sanguíneos a partir de los que ya existen o los preexistentes. Entonces, ¿qué brinda esta angiogénesis? Le brinda al tumor como tal los nutrientes y demás cosas que él necesite para que crezca como tal. Entonces, cuando este proceso angiogénico lleva ya algún tiempo, se va a generar la metástasis. La metástasis es que estas células cancerígenas entran a un vaso sanguíneo o linfático y por vascularización se trasladen a otro sitio distante, generando un tumor secundario. Entonces, como lo vemos en esta imagen, un tejido como tal, en condiciones aeróbicas, la glucosa pasa a piruvato, entra a ciclo de Krebs, liberación de CO2 y finalmente llega a la fosforilación oxidativa, creando 36 ATPs por mol de glucosa. Y cuando está en situación anaeróbica, pasa glucosa a piruvato y el piruvato pasa a lactato debido a que hay una glicólisis anaeróbica que va a generar 2 ATPs por mol de glucosa. Cuando hay proliferación o hay un tumor, no importa si hay cantidad de oxígeno o no, si hay varia o no, debido a que no se siguen como tal estas reglas. Entonces, pues la glucosa va a pasar a piruvato y, como se ve, el 85% va a ser trasladado a fermentación debido a que se va a crear el lactato y se va a generar la glicólisis llamada aeróbica o efecto Warburg, que va a crear 4 mol de ATP por mol de glucosa. Entonces, ¿cuáles son los estímulos que reciben estos factores de crecimiento endotelial? Entonces, son de dos tipos. La activación de algunos oncogenes. Entonces, la activación de los... ¿qué es un oncogen? Entonces, un oncogen es un gen procedente de la mutación de un protooncogen. ¿Y qué es un protooncogen? Es el que promueve como tal el crecimiento y la división celular. Entre algunos oncogenes encontramos RAS, MIS, AKT y mutación de genes supresores de tumores como lo es P53. Funcionan estos como interruptor molecular de señalización de las células como tal y realizan funciones de proliferación, apoptosis, migración y adhesión celular. Por su parte, MIC es el encargado de la síntesis proteica de algunas que están involucradas en la unión de estas proteínas al DNA. Entonces, por eso podemos decir que cuando estos factores se ven alterados, pues el material genético también va a tener alguna alteración. El segundo estímulo es la activación de un factor de inducción de hipoxia, debido a que la hipoxia es la cantidad baja de oxígeno en el tejido. Entonces decimos que en condiciones de hipoxia hay mayor tasa de glicólisis y por lo tanto este factor de inducción de hipoxia va a adaptar a los tejidos a los cambios de oxigenación y va a hacer como tal que active la transcripción de genes involucrados en el metabolismo y transporte como tal de la glucosa a través de dos transportadores como lo son GLUT1 y GLUT3. Entonces, este factor de inducción a la hipoxia es un interruptor fundamental en la glicólisis y el metabolismo oxidativo, ya que en condiciones de fosforilación oxidativa hay mayor cantidad de sustratos que puedan degradar este factor de inducción de hipoxia. Pero en el cáncer esto no sucede, debido a que la proteína que lo lleva a la degradación se encuentra mutada. Esta proteína se le denomina von Hippel-Leydig, que es la VHL, y esta se encuentra mutada. La función de esta es reconocer y guiar al HIF1 a su degradación proteosómica. Esta proteína se ha encontrado mutada experimentalmente en la biopsia del cáncer renal epitelial. Entonces, como vemos, en condiciones de normoxia, este factor de inducción de hipoxia se puede unir a diferentes sustratos que van a formar un complejo, y este complejo se va a unir a la proteína
VHL y va a ir a procesos de degradación a través de ubiquitinación. Pero lo que pasa en la hipoxia es que no va a haber esta proteína VHL debido a que hay una alteración, y este factor de inducción de hipoxia va a ir a hacer transcripción de algunos genes blancos. Otro de los mecanismos que vemos en el cáncer es la alteración del gen y de la proteína P53. Entonces esta lleva a cabo más de 100 funciones, y entre ellas se encuentra el control del ciclo celular, bloqueando la división cuando hay daños del DNA. Por lo tanto podemos decir que controla como tal la apoptosis y el proceso de senescencia. En el efecto Warburg vemos involucrado al P53 inactivando el gen CSO2, que es el que regula la síntesis del citocromoso oxidasa. El citocromoso oxidasa es un complejo que se encuentra en la fosforilación oxidativa. Por lo tanto podemos decir que cuando hay una baja actividad de P53 hay disminución de CO2, SCO2, que es el gen que activa el citocromoso oxidasa, y podemos decir que es como un interruptor para la glicólisis aeróbica o el metabolismo oxidativo. Por lo que vemos en la imagen en la parte de abajo que P53 como tal va a activar este gen para que se dé la respiración mitocondrial a través de los complejos de la cadena respiratoria. Pero cuando vemos que P53 está alterado, no va a realizar ningún proceso y no va a activar este gen como tal que sintetice la citocromosa oxidasa, y por lo tanto no va a haber respiración mitocondrial. Espero haya sido claro en este video, y muchas gracias por haberme visto.